Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos tratando el capítulo número 21, tratando con los poderes demoníacos. Y esto está en el libro de estrategias del manual de la guerra espiritual. Vamos a iniciar con los objetivos que nosotros tenemos que aprender en este capítulo, y los objetivos son los siguientes. 1. Escribir el versículo llave de memoria. Identificar las clases principales de demonios que atacan el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Número 2. Explicar el valor del don de discernimiento de espíritus al trata con poderes demoníacos. Número 4. Explicar lo que significa estar obsesionado por los demonios. Número 5. Identificar las características de una persona obsesionada con los demonios. Número 6. Explicar lo que significa ser oprimido por los demonios. Número 7. Identificar las características de una persona oprimida por demonios. Número 7. Identificar las características de una persona oprimida por los demonios. 8. Explicar lo que significa ser poseído por los demonios. 9. Identificar las características de una persona poseída por demonios. 10. Resumir el ministerio de Jesús en relación con los poderes demoníacos. 11. Usar guías bíblicas para derrotar los poderes demoníacos. Vamos a iniciar con el versículo llave de memoria y tenemos Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos que parte del ministerio de Jesucristo era la liberación. Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a hacerlos libres de la opresión demoníaca, de todo tipo de espíritu de enfermedad, de dolencia. Y Él vino a dar vida y vida en abundancia. Así es que Jesucristo vino a hacerlo, pero para hacerlo tienes que estar preparado espiritualmente. Tienes que haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y tener doctrinas básicas de la palabra de Dios, porque Satanás solo le tiene miedo a Jesucristo y a la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Y nosotros debemos de estar prevenidos, saber que Satanás es el enemigo más grande de Dios. Y de ahí sigue el diablo y los demonios, o también se le llama diablo. Satanás se mueve a través de demonios y él asigna demonios cuando una persona recibe a Jesucristo. Es muy importante que todos los creyentes de la palabra de Dios estén bien informados, porque ahora estamos en el reino de la luz. Cristo ya derrotó a Satanás y a sus demonios. Están derrotados, fueron vencidos y avergonzados en la cruz. Cuando Cristo derramó su sangre por nosotros y resucitó al tercer día, ahí está donde Él está sentado a la mano derecha del Padre y Él intercede por nosotros. Y la Biblia dice que hay un solo camino, el camino que Jesucristo ofrece, porque Él mismo es el camino, según San Juan 14:6. La palabra de Dios dice: Jesucristo es el mismo. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por eso usamos la palabra de Dios, el nombre poderoso de Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo, todas las herramientas que Dios nos ha dado para luchar, la armadura de Dios completa. Nos ponemos la armadura de Dios para luchar en contra de las acechanzas de Satanás, porque Él manda dardos de fuego, pero el escudo de la fe lo levantamos en el nombre de Jesús. Cuando viene todo espíritu maligno, nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios en fe y en autoridad, y saber que Dios está con nosotros, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que Jesucristo nos ha dado la victoria. En el número 2 vamos a ver
El objetivo era identificar las clases principales de demonios que atacan el cuerpo, el alma y el espíritu. Y vamos a ver ahí, en primer lugar, los demonios son los agentes a través de los cuales Satanás opera para lograr sus propósitos en el mundo. Quiere decir, el diablo, su artimaña son los demonios. Y nosotros debemos de saber que están vencidos en el nombre de Jesús, que están debajo de nuestros pies y que no tienen parte ni suerte en nuestra vida. Veamos qué tipos de Satanás opera con qué tipos de demonios. Vamos a ver, hay espíritus seductores y esos afectan el espíritu. Así es que tenemos que conocer cuáles son esos espíritus seductores porque afectan nuestro espíritu. La Biblia dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. También la palabra corazón se hace intercambiable por espíritu. Y nosotros tenemos que guardar nuestro espíritu. Y estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Quiere decir, el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Y nosotros debemos de ser siervos de luz y no dar lugar al diablo. Entonces, los espíritus seductores afectan el espíritu. Ahora, espíritus inmundos afectan el alma. O sea, todo lo que es inmundicia, adulterio, fornicación, todo tipo de aberración sexual, todo tipo de demonios sexuales. Por eso el hombre y la mujer se tienen que guardar santos y puros delante de Dios. Porque cuando una persona tiene sexo con otra persona y fuera del matrimonio, fuera de lo que Dios ordenó, hay transmisión de demonios. Dice, los espíritus inmundos afectan el alma. ¿Qué es el alma? El alma comprende la mente, el alma comprende todo lo que es la voluntad y la capacidad de hacer decisiones. El alma comprende los 5 sentidos. Así es que cuando una persona peca, esos espíritus le abre una puerta a espíritus inmundos. Y es como si esa persona, ahora que cometió pecado, aunque nadie sabe, va a tener como un foquito rojo. Tiene que tener liberación, tiene que tener arrepentimiento esa persona. Tiene que venir a Jesús y decir, perdóname, límpiame, lávale. Tiene que renunciar a esos espíritus y cerrarles la puerta y cuidar su vida como nunca más la había cuidado. Los espíritus de enfermedad son los que afectan el cuerpo físico. Así es que cuando nosotros tenemos que ir en contra de todo espíritu de enfermedad, la enfermedad no es de Dios, la enfermedad viene de Satanás y él trata de destruirnos y de enviarnos enfermedades, pero le rechazamos y regresamos esas enfermedades de donde vinieron, se van a los lugares secos en el desierto o tienen orden de irse al abismo y no regresar jamás, porque le cerramos la puerta a todo espíritu de enfermedad y de dolencia y le ordenamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, ¿qué es lo que los espíritus pueden hacer? Los espíritus pueden oprimir, poseer y obsesionar. Tenemos que buscar el significado de cada una de estas palabras. Ciertamente ustedes han escuchado, tengo una opresión, y es un espíritu que está ahí tratando de oprimirte para que tú ya no leas la Biblia, para que tú tires la toalla. También hay espíritus que han entrado a personas que les abren la puerta, entonces se posesionan de un cuerpo. Algo que los espíritus malignos les gusta más que ninguna otra cosa es estar en un cuerpo. Y cuando no están en un cuerpo, se sienten mal. Por eso buscan que la gente les abra las puertas. Por eso que hay gente que hace cosas tan malas. Están poseídos por espíritus malignos que vienen a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para darte vida y vida en abundancia, y todo espíritu maligno es derribado por el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Vamos a hablar Jesús y los demonios.
¿Qué es lo que Jesucristo hizo y nos enseñó a hacer a nosotros? Ahora que Cristo está en el cielo, Él nos ha puesto a nosotros para que hagamos cosas más grandes que las que Él hacía, porque ahora tenemos todo el apoyo del cielo, tenemos el apoyo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos el apoyo de los ángeles que están a nuestro favor y vayan y combatan esos espíritus malignos, cancelamos sus trabajos y sus obras en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué dice Hechos 10:38? Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así es que si Dios está con nosotros, muchas veces la Escritura dice que hay personas poseídas que solo van a ser libres a través de ayuno y oración. Y nosotros debemos estar fuertes en el ayuno y fuertes en la oración, y debemos de salir triunfantes en el nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a ver cómo operan los demonios. ¿Cómo operan? Porque ellos tienen todo un sistema, una jerarquía, y ellos operan. Sí, recuerden que Satanás era el segundo en el cielo, Luzbel Belial. Él era el segundo y era un arcángel hermoso. Y él pudo convencer a 1/3 de los ángeles que dejaran a Dios, que es el creador de todas las cosas. Claro que Dios ya sabía que él iba a hacer eso y lo lanzó aquí a la tierra. Y ahora está aquí en la tierra y tiene su tiempo contado. Tú dices, si Dios existe y Dios es tan poderoso, ¿por qué hay tanta maldad? Porque Satanás anda suelto. Pero su futuro es el lago de fuego y azufre. Con todos sus demonios se van al lago de fuego y azufre. Así es que, como has aprendido, los demonios son usados por Satanás para oponerse a Dios, su plan, sus propósitos y su pueblo. Cuando tú te enlistas en el ejército de Dios, debes de saber que Satanás ha venido al rebaño a matar, a robar y a destruir. La oposición a la voluntad de Dios es el primer objetivo o principal objetivo de Satanás. Él no quiere que la visión de Dios se desarrolle, de ganar almas y formar discípulos y preparar gente para la eternidad. Y los demonios, como aprendimos, son de diferente naturaleza, operan algunos en espíritu, alma y cuerpo. Bueno, vamos a continuar. Recuerden que dijimos que hay espíritus de enfermedad que afectan los cuerpos de los creyentes, así es que nosotros debemos de ungir a la gente con aceite, ungir sus hogares, sus familias y declarar sanidad y enseñar a la gente a hacer ejercicio, a que coma bien, a que se nutra y a que trabaje para que Dios traiga bendición sobre su vida. Pero nunca vamos a aceptar un espíritu de enfermedad. Tú tienes que correrlo, decirle que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Te ato espíritu de diabetes por el poder de Dios en el nombre de Jesús, y te ordeno fuera de los cuerpos de los creyentes de la palabra de Dios. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo trabajo del diablo. No te recibo, te vas de mi vida, de mi hogar, de mi familia, te vas, tienes orden de ir a los lugares secos en el desierto, y te cierro la puerta y no regreses más. Y Señor, Espíritu Santo, repara cada parte de mi cuerpo que fue dañado por ese espíritu en el nombre de Jesús. Declara cualquier espíritu que te esté molestando de enfermedad, échalo fuera, no lo admitas, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo trabajo del diablo. Espíritus seductores. ¿Cuáles son los espíritus seductores? Estos espíritus afligen el espíritu del hombre, seduciéndolo para creer mentiras doctrinales y ser condenados al castigo eterno. Son espíritus de falsas doctrinas, cultos, falsos cristos, falsos maestros. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu maligno de seducción. Se va a los lugares secos en el desierto, le cerramos la puerta, no tiene parte ni suerte. Señor, se va todo ese espíritu de engaño en nuestras congregaciones, se van en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
Tenemos que ir en contra de esos espíritus que quieren robar la gente de nuestras congregaciones. Tenemos que levantarnos en el poder y la autoridad de Dios en el nombre de Jesucristo. Aquí hay algo muy interesante. De los espíritus seductores incluye el espíritu de adivinación, que es mencionado en el libro de los Hechos, Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16:16. La adivinación no es de Dios. Tales espíritus de adivinación o llamados espíritus familiares operan en los que dicen las fortunas, las brujas, los que leen las palmas, la bola de cristal, las hojas de té. Mediante métodos no bíblicos, los espíritus de adivinación predicen el futuro o revelan conocimiento que no está naturalmente al alcance. Advertencias en contra de los espíritus familiares están en la palabra de Dios. Atamos esos espíritus en el nombre de Jesús. Se van de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestros congregantes, de nuestras congregaciones, de los líderes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice, los espíritus seductores cauterizan la conciencia, seducen, tientan, fascinan, interesan, excitan, atraen y engañan. Los espíritus seductores son activos en provocar las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Están presentes en los operativos de cualquier culto, donde quiera que exista error de doctrina. Bueno, estos son los espíritus seductores. Ahora los espíritus inmundos. Los poderes demoníacos afectan la naturaleza almática del hombre. Son responsables por actos inmorales, pensamientos impuros, tentaciones y otras estrategias de Satanás usadas para atar a los hombres y mujeres. Cuando Satanás controla a los individuos con espíritus inmundos, él también puede operar en hogares, iglesias, naciones enteras, en la medida que estos grupos están compuestos de individuos. Esta es la manera en que Satanás opera en varios niveles de la estructura de la sociedad. Por ejemplo, veamos Mateo 10:1. O sea, la palabra de Dios, les encargo leer Mateo 10:1, Mateo 12:43 y Marcos 1:23 al 26. Vamos a verlo, esos son los espíritus inmundos que operan en el alma. Ahora los de opresión, obsesión y posesión. Los espíritus malignos pueden oprimir a las personas, y oprimir significa venir en contra, atar desde el exterior. Esta opresión es llevada a cabo por los espíritus malignos en varias maneras. Veamos, ellos causan depresión. Si te encuentras una persona deprimida, necesita liberación. Crean circunstancias negativas e insertan malos pensamientos dentro de la mente, tales como pensamientos de suicidio, inmoralidad, incredulidad, temor, y los demonios crean circunstancias satánicas y situaciones que tienen a los hombres al pecado. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así es que los demonios también pueden poseer seres humanos. La posesión demoníaca es una condición en la cual uno o más espíritus o demonios habitan en el cuerpo de un ser humano y toman completo control de su vida, de su víctima a voluntad. O sea, cuando una persona se dice endemoniada, esa persona abrió una puerta para que Satanás entrare. Hizo algo que de lo cual tiene que ser libre por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Los poderes demoníacos que operan en los padres y los pecados de los padres pueden afectar la siguiente generación. Hay demonios que se van
transmitiendo de familia en familia, igual que espíritus de enfermedad. De repente decimos, en esta familia todos se han muerto de cáncer o todos tienen diabetes, son espíritus generacionales y tenemos que aprender a echarlos fuera en el nombre de Jesús. No tienen parte ni suerte en nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. La sangre de Jesús tiene poder. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, nos ponemos la armadura completa del Señor y declaramos que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará, que toda lengua que se levanta en contra nuestra será derribada en juicio en el nombre poderoso de Jesús. Ahora también existe lo que se llama la obsesión demoníaca. ¿Qué es la obsesión demoníaca? Es una condición en la cual uno se vuelve obsesionado por un interés o una preocupación por los demonios. Es un interés inusual en lo oculto. Los demonios, Satanás, que controla los intereses, metas, una manera dictatorial. Tal obsesión como demonios puede llevar a la posesión por parte de ellos. Así es que esa es la obsesión. ¿Pueden los demonios afectar a los creyentes? Esa es una pregunta que se nos hace constantemente. Un verdadero creyente no puede ser poseído por un demonio, puesto que el Espíritu Santo no puede habitar en el mismo templo con el espíritu inmundo. Veamos lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. Usualmente es que alguien le dio cabida a estos espíritus. Hoy dice así, 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí tenemos los creyentes no pueden ser afectados. Si tú vives una vida para Dios, tú no tienes por qué ser poseído por ningún demonio. Si Satanás no puede entrar a ti si tú no le das la cabida o la bienvenida. Es como nosotros no podemos recibir a Cristo si nosotros no le dejamos que entre en nuestro corazón. Así es que el diablo va a trabajar para entrar en nuestra vida. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvertirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Esto es lo que sucedió cuando Pedro, un discípulo de Jesús, fue usado por Satanás para tratar de apartar a Jesús de sufrir por los pecados de la humanidad. Cuando Jesús describió el sufrimiento por el cual iba a pasar, esto fue lo que Pedro le dijo. O sea, no, Señor, no vais a sufrir, no te vais a morir. Pero Jesucristo vino en obediencia para morir y pagar el precio de nuestro pecado. Veamos cómo los demonios ganan control. ¿Cómo ganan control en nuestra vida? Mediante las generaciones. Si algunos de nuestros familiares pecaron, anduvieron en la brujería, estuvieron en la hechicería, si alguno de nuestros familiares practicó una secta falsa, si alguno de nuestros familiares estuvo en inmoralidad, en pecado, nosotros tenemos que cortar esos lazos generacionales. Así es que, ¿cómo los demonios ganan control? Número 1, mediante las generaciones, por el pecado de nuestros antepasados. Número 2, mediante la mente. Nosotros no debemos de aceptar ningún pensamiento negativo, ni que nadie controle nuestra mente. Solo Jesucristo tiene poder sobre nuestra mente. Enseñanzas de lavado de cerebro, control mental, también proveen un punto de entrada. Aquellos que les dicen: ahora te voy a hipnotizar, tu mente en blanco, o hacen todo tipo de situaciones que no le agradan a Dios. 3, mediante acciones pecaminosas. Si tú pecas, le abres una puerta a Satanás. De ahí vemos que gente que se va al mundo y se va al pecado ya no están bajo la cobertura de Dios. Y al pecar te separas otra vez de Dios. Dios no puede estar donde hay pecado. Tarde que temprano ese pecado va a salir a la luz. Si tú estás escondiendo pecado, tarde que temprano se va a saber de ese pecado. Así es que un creyente que vive en pecado no solamente está abierto a la presión de los poderes demoníacos, sino también la posesión. Número 4, mediante el deseo. Si tú deseas a los demonios, ellos van a venir y van a entrar con mucho gusto.
y nosotros debemos rechazar todo espíritu maligno, de donde venga se va, se limpia esta casa, y debemos ir a las casas, ungir las casas, declarar que el reino de los cielos ha llegado a esa casa, que el señorío de Jesucristo está sobre esa casa. Número 5, mediante una casa vacía. ¿Qué es una casa vacía? Alguien liberó a una persona, pero esa persona tiene que seguir siendo cuidada. Esa persona tiene que meter la palabra, así como come 3 veces al día, tiene que meter la palabra en su vida, porque dice la palabra que si una casa está limpiecita, quiere decir una persona fue liberada, pero no hay un seguimiento de la palabra, no hay un seguimiento de oración, no hay un seguimiento de discipulado. Esos demonios van a regresar y van a decir, ay, qué limpia está esta casita, ya me vuelvo y traigo otros más conmigo para que llenen la casa. Número 10, mediante el permiso. Cuando tú le das a Satanás permiso y abres alguna puerta, Dios permite la actividad de poderes demoníacos para alcanzar propósitos específicos. Y esto, por ejemplo, esto puede ser permitido como una prueba del creyente, como en el caso de Job. Dios permitió que Satanás tocara su cuerpo, pero Dios lo restauró. Él sabía que Job era un siervo justo y le regresó en doble lo que él perdió. Le dio más de lo que tenía. ¿Quién ha de tratar con los poderes demoníacos? Bueno, dice la palabra de Dios que tenemos poder y autoridad sobre ellos. Pero ciertamente debemos de estudiar, debemos de prepararnos y debemos de saber contra quién nos estamos enfrentando. Dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y nosotros debemos de aprender cómo deshacer de toda obra del diablo. Detectando la presencia demoníaca. Discernir significa descubrir, revisar, hacer una distinción entre el don de discernimiento de espíritus capacita al creyente para discernir los espíritus que están operando en otros y le permite descubrir, reevaluar, identificar espíritus malignos. Todos nosotros debemos de decir, Señor, dame discernimiento de espíritu, que yo no sea engañado ni por doctrinas falsas, ni por demonios o personas que vienen afectadas por Satanás y que quieren hacernos daño o quieren abusar de nuestra confianza. La obsesión demoníaca. ¿Cuál es la obsesión demoníaca? Es reconocida por una incontrolable e inusual preocupación por los demonios, Satanás o lo oculto. Tal persona puede interesarse por las prácticas ocultas, constantemente atribuirle todo a Satanás o a los demonios, o estar preocupada con el estudio de los demonios y Satanás. Entonces, esa es la obsesión demoníaca. ¿Cuál es la opresión demoníaca? Opresión demoníaca puede ser reconocida por los siguientes signos. Vamos a ver. 1. Una atadura física. La hija de Abraham, a quien Jesús alivió de un espíritu de enfermedad, estaba atada físicamente. Eso es opresión demoníaca, un espíritu de enfermedad y opresión que quiere matarte, que quiere destruirte, porque ese es el propósito de Satanás, destruir a los hijos de Dios. Después tememos la opresión mental, disturbios en la mente o en la vida del pensamiento, tal como tormento mental, confusión, duda, pérdida de la memoria. Y en el nombre de Jesús tenemos que ir en contra de esos espíritus. Número 3, problemas emocionales. Disturbios en las emociones persistentes o recurrentes, incluyendo resentimiento, odio, enojo, miedo, rechazo, autocompasión, celos, depresión, preocupación, inseguridad, inferioridad. Nosotros debemos de ir en contra de estos espíritus que causan problemas emocionales. Número 4, problemas espirituales. Dificultades extremas en vencer el pecado, incluyendo actos pecaminosos, rechazo de soluciones espirituales a los problemas, cualquier tipo de error doctrinal, incluyendo
poniendo el yugo a objetos o a la literatura de cultos. Número 5, circunstancias. Los demonios pueden crear circunstancias difíciles que son opresoras. Tales circunstancias usualmente envuelven confusión y pueden inmediatamente ser identificadas como demoníacas porque Dios no es el autor de la confusión. Vamos a ver la posesión demoníaca. Puede ser reconocida por los siguientes signos. Si una persona está poseída, o sea, Satanás tiene un control total del cuerpo de esa persona y de esa persona en sí, espíritu, alma y cuerpo. Habitación de un espíritu inmundo, o sea, un espíritu inmoral. Ok, número 2, fuerza física inusual. Número 3, arranques de ira. Número 4, resistencia a las cosas espirituales, no quiere saber nada de Dios. Cambios en la personalidad o en la voz. Acompañamiento de aflicciones físicas. Estas parece ser comúnmente afeccionadas al sistema mental o nervioso. 7, daño físico autoinfligido. O sea, se quiere destruir a sí mismo. Angustia terrible. Incapacidad para la vida normal. 10, mediante métodos no bíblicos, la habilidad de predecir el futuro, descubrir lo que es desconocido. Entonces, estos son los síntomas de una persona poseída. Contraestrategias para lidiar contra los demonios. ¿Qué debemos de hacer? Primero, una preparación preliminar personal. Antes, o sea, nosotros no debemos de orar en el auditorio cuando está el servicio. Cuando una persona se manifiesta, se tiene que llevar afuera y se tiene que ser personas que ya están preparadas para lidiar con esta situación. En todo caso, debe de haber un equipo de liberación. Cada grupo que estudia liberación debe formar un equipo que esté preparado para los servicios. Cuando la unción aumenta mucho, de repente se desata un espíritu maligno que empieza a manifestarse y Dios lo permite para que nosotros podamos ver quién es y dónde está y lo echemos fuera. También tenemos preparación preliminar para otros. Antes por lo regular, si hay una persona que dice yo quiero liberación, primero se tiene que hacer una junta para ver todo lo que se va a hacer y si está dispuesto a hacerlo. Dice Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Tenemos poder y autoridad a través de la palabra en el nombre de Jesús. Tenemos que preparar el lugar donde se va a ministrar. Tiene que ser un lugar donde haya privacidad. No podemos orar enfrente de toda la gente. Hay gente que es nueva, gente que no está preparada y nosotros tenemos que ministrarle a la gente poseída en un lugar en particular. Tenemos que tener un tiempo de ministración. Yo recuerdo tiempos donde nosotros ministrábamos horas y horas y hasta en la noche. Entonces, tenemos que tener un tiempo. Cuando estás listo para ministrar la liberación, número 1, comienza con la adoración y la alabanza. O sea, ya te preparaste tú personalmente, preparaste a otros que van a estar en el equipo de liberación, tuviste una cita con la persona que va a ser liberada, tienes ya el lugar donde se va a orar por la persona y el tiempo que se va a ministrar y cuál es el programa. Se inicia con adoración y alabanza. Se crea un ambiente de fe, se habla fe, se crea fe, se ora primero a Dios. Una palabra de conocimiento, ¿sí? Una palabra de conocimiento es algo, cuando viene una palabra de conocimiento, Dios te va a revelar algo del pasado de esa persona. Y luego un versículo de la Escritura. Ese versículo va a ser clave, una visión, palabras de fe. Una unción especial para liberación. Después conduce una entrevista breve. ¿Cómo es la entrevista? 5, determina el problema específico, el reino espiritual, el reino físico o el reino emocional. ¿Cuál de los tres está siendo afectado por Satanás? Después tenemos
En el reino mental, problemas relacionados con el pensamiento negativo, ataques de Satanás en la mente, retardo mental. Recuerda, puesto que el hombre es un ser trino, los problemas en un reino afectan a todas las personas. En la medida que ministras, trata con toda la persona, no solamente con un área. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y la totalidad implica tratar con todo esto. Muy bien. Ahora continuamos reconociendo signos de liberación. ¿Cómo puedo yo saber que la persona ha sido liberada después de que hicimos toda la liberación? En casos de posesión demoníaca, algunas veces los demonios salen con forcejeo, ya sea gritando, arrojando a la persona al suelo. Cuando los demonios han partido, ya sea en casos de posesión o opresión, hará una sensación de libertad, gozo, como si un peso hubiera sido quitado. Se fue lo que le estaba oprimiendo. Y luego proveyendo cuidado adicional. Cuando la persona es liberada, no termina todo. Esa persona tiene que ser llenada del poder de Dios y de la palabra de Dios. Esa persona, de preferencia, que vaya a un encuentro, retiro, y que esté bajo la supervisión de un líder que le esté discipulando y llevando en la palabra de Dios. Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, 24. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven ahí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es muy importante tanto prepararse, la preparación previa, como la preparación después de la liberación. Protección de los poderes demoníacos. Veamos lo que dice Deuteronomio 7, 25 al 26. Deuteronomio 7, 25 al 26 dice: quemarás las esculturas de sus dioses en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que las recubren, ni los tomarás para ti, no sea que tropieces por ello, pues es una abominación para Jehová tu Dios. No llevarás ninguna cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Es importante que controles tu mente y tu lengua, que selecciones a tus asociados cuidadosamente. Es también importante que ganes victoria sobre el mundo de la carne. Muy bien, les damos las gracias a todos ustedes por su atención al capítulo número 21 y esperamos y animamos a todos que estemos más alertas acerca de la liberación y que de aquí se levanten guerreros que estén orando por sus apóstoles, por sus maestros, por sus pastores, por sus profetas, por todos los ministerios. Oremos los unos por los otros y estemos alerta. Muchas gracias. Una persona oprimida por demonios. Número 7, identificar las características de una persona oprimida por los demonios. 8, explicar lo que significa ser poseído por los demonios. 9, identificar las características de una persona poseída por demonios. 10, resumir el ministerio de Jesús en relación con los poderes demoníacos. 11, usar guías bíblicas para derrotar los poderes demoníacos. Vamos a iniciar con el versículo llave de memoria y tenemos Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos que parte del ministerio de Jesucristo era la liberación. Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a hacerlos libres de la opresión demoníaca, de todo tipo de espíritu de enfermedad, de dolencia. Y Él vino a dar vida y vida en abundancia. Así es que Jesucristo vino a hacerlo, pero para hacerlo tienes que estar preparado espiritualmente. Bienvenidos a la universidad.
El día de hoy estaremos tratando el capítulo número 21, tratando con los poderes demoníacos. Y esto está en el libro de estrategias del manual de la guerra espiritual. Vamos a iniciar con los objetivos que nosotros tenemos que aprender en este capítulo, y los objetivos son los siguientes. 1. Escribir el versículo llave de memoria. Identificar las clases principales de demonios que atacan el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Número 2. Explicar el valor del don de discernimiento de espíritus al trata con poderes demoníacos. Número 4. Explicar lo que significa estar obsesionado por los demonios. Número 5. Identificar las características de una persona obsesionada con los demonios. Número 6. Explicar lo que significa ser oprimido por los demonios. Número 7. Identificar las características de una persona. ¿Qué tipos de Satanás opera con qué tipos de demonios? Vamos a ver, hay espíritus seductores y esos afectan el espíritu. Así es que tenemos que conocer cuáles son esos espíritus seductores porque afectan nuestro espíritu. La Biblia dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. También la palabra corazón se hace intercambiable por espíritu, y nosotros tenemos que guardar nuestro espíritu, y estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Quiere decir, el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, y nosotros debemos de ser siervos de luz y no dar lugar al diablo. Entonces, los espíritus seductores afectan el espíritu. Ahora, espíritus inmundos afectan el alma. O sea, todo lo que es inmundicia, adulterio, fornicación, todo tipo de aberración sexual, todo tipo de demonios sexuales. Por eso el hombre y la mujer se tienen que guardar santos y puros delante de Dios. Porque cuando una persona tiene sexo con otra persona y fuera del matrimonio, fuera de lo que Dios ordenó, hay transmisión de demonios. Dice, los espíritus inmundos afectan el alma. ¿Qué es el alma? Tienes que haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y tener doctrinas básicas de la palabra de Dios, porque Satanás solo le tiene miedo a Jesucristo y a la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Y nosotros debemos de estar prevenidos, saber que Satanás es el enemigo más grande de Dios. Y de ahí sigue el diablo y los demonios, o también se le llama diablo. Satanás se mueve a través de demonios y él asigna demonios cuando una persona recibe a Jesucristo. Es muy importante que todos los creyentes de la palabra de Dios estén bien informados, porque ahora estamos en el reino de la luz. Cristo ya derrotó a Satanás y a sus demonios. Están derrotados, fueron vencidos y avergonzados en la cruz. Cuando Cristo derramó su sangre por nosotros y resucitó al tercer día, ahí está donde Él está sentado a la mano derecha del Padre, y Él intercede por nosotros. Y la Biblia dice que hay un solo camino, el camino que Jesucristo ofrece, porque Él mismo es el camino, según San Juan 14:6. La palabra de Dios dice: Jesucristo es el mismo. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por eso usamos la palabra de Dios, el nombre poderoso de Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo, todas las herramientas que Dios nos ha dado para luchar, la armadura de Dios completa. Nos ponemos la armadura de Dios para luchar en contra de las acechanzas de Satanás, porque Él manda dardos de fuego, pero el escudo de la fe lo levantamos en el nombre de Jesús. Cuando viene todo espíritu maligno, nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios en fe y en autoridad, y saber que Dios está con nosotros, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que Jesucristo nos ha dado la victoria. En el número 2 vamos a ver
El objetivo era identificar las clases principales de demonios que atacan el cuerpo, el alma y el espíritu. Y vamos a ver ahí, en primer lugar, los demonios son los agentes a través de los cuales Satanás opera para lograr sus propósitos en el mundo. Quiere decir, el diablo, su artimaña son los demonios. Y nosotros debemos de saber que están vencidos en el nombre de Jesús, que están debajo de nuestros pies y que no tienen parte ni suerte en nuestra vida. Veamos qué